Bueno, al final Daniel es un profeta real o simplemente una ficción del siglo II. Hay muchas interpretaciones sobre el libro de Daniel, pero ¿cuál es la visión adventista, una visión bíblica de la historicidad? ¿Cuál es su paternidad literaria? Bueno, en ese video vamos a hablar un poco sobre esas ideas rumbo a la idea central. Bueno, vamos a empezar por el conflicto de las fechas. Ya vamos a empezar ahí con todo, un tema bastante polémico, uno de los principales. Bueno, el libro de Daniel es uno de los más fascinantes de la Biblia y a la vez también más atacados. Durante siglos se aceptó que Daniel era un exilado en Babilonia y que lo escribió en el siglo 6 a.C. Sin embargo, la crítica moderna sostiene que es una pseudonimia, una obra escrita como 400 años después, en el siglo II a.C., durante la época de los Macabeos. Entonces, ¿es Daniel un registro profético auténtico o una propaganda política tardía? Hoy vamos a desglosar las pruebas que demuestran que el idioma y la historia de Daniel pertenece sin duda al tiempo de los imperios babilónicos y persa. Eso que nosotros vamos a nos enfocar hoy. Ahora hablando sobre la paternidad histórica y el peso de la historia. El primer gran ataque es contra la paternidad literaria de Daniel. Los críticos dicen que alguien más usó el nombre de Dios para dar autoridad al texto. Pero hay detalles que un escritor del siglo II simplemente no podría haber inventado. Por ejemplo, Daniel identifica a Belsasar como rey y ofrece a Daniel el tercer lugar en el reino. Y durante siglos los historiadores decían que Belsasar nunca existió. Pero la arqueología encontró registros cuneiformes que confirman que era el hijo de Nabonido y ejercía como corregente, lo que explica perfectamente por qué solo podía ofrecer el tercer puesto. Además, tenemos el testimonio más fuerte, que es de Jesucristo. En el Nuevo Testamento, Jesús cita específicamente al profeta Daniel, validando no solo su existencia, sino su función profética de eventos que aún estaban en el futuro del propio Jesús. Y ahí viene un desafío, ¿no? Un desafío lingüístico, el arameo. Pasemos al argumento ahora del idioma. Los críticos afirman que el arameo de Daniel es tardío. Sin embargo, los estudios de expertos como Kinchen y Kutcher demuestran que Daniel utilizaba el arameo oficial o imperial, que se hablaba entre los siglos 6 y 4 antes de Cristo. Y ahí nosotros vamos a tres pruebas contundentes en el idioma. La primera, afinidad oriental. El arameo de Daniel tiene una sintaxis y una orden de palabras más parecidos al de Babilonia oriental que al de Palestina occidental. El segundo, tenemos el paralelo con Esdras. El idioma de Daniel es prácticamente idéntico al del libro de Esdras, que es del siglo V, cuya fecha antigua casi nadie lo discute. Y tenemos el termómetro de Qumran. En los rollos del Mar Muerto se encuentran textos en arameo del siglo II a.C., como el Génesis apócrifo. Y al compararlos, el arameo de Daniel es mucho más arcaico y antiguo. Y si Daniel se hubiera escrito en el siglo II, su idioma sería idéntico al de Qumran, pero no lo es. Bueno, ¿y qué hay de palabras extranjeras ahí? Dicen los críticos. Daniel usa unas 19 palabras persas y 3 griegas. Y lejos de probar una fecha tardía, las palabras persas de Daniel son del persa antiguo, términos técnicos de la administración que cayeron en desuso después del siglo IV a.C. Eso sitúa al autor precisamente en la transición del imperio babilónico al persa. Y las palabras griegas, por ejemplo, se refieren a instrumentos musicales. Hoy sabemos que la cultura y el comercio griego ya habían penetrado en el Próximo Oriente mucho antes de Alejandro Magno. En una corte internacional como la de Babilonia, encontrar nombres de instrumentos extranjeros es exactamente lo que esperaríamos de un relato auténtico. Y bueno, y teniendo esos puntos en vista, tenemos esos hechos, tenemos la conclusión que la evidencia es sólida. La evidencia arqueológica confirma los nombres y la historia confirma los eventos y la lingüística confirma la fecha. El arameo de Daniel no es del siglo II, respira el aire del siglo VI antes de Cristo. Y datar el libro tardíamente no suele nacer de pruebas científicas, sino de una premisa filosófica.
la negativa a creer que Dios puede revelar el futuro, pero si examinamos los hechos sin prejuicios, Daniel se mantiene firme como un profeta auténtico. Hasta la próxima.